verdad es que el papel de los medios de comunicación es fundamental, no solamente la parte que tiene que ver con el tratamiento informativo de la violencia de género, que ya ahí tienen un papel crucial y donde es muy necesario avanzar en los compromisos adquiridos por algunos medios para tener un tratamiento informativo adecuado, respetuoso con los derechos humanos y especialmente con la dignidad de las víctimas y sus hijos, sino además también en el papel que tienen los medios como agentes de socialización para no transmitir una imagen desigual entre mujeres y hombres y no consolidar estereotipos que coadyuvan al mantenimiento de la violencia de género. Y ahí también es fundamental, primero, el cumplimiento de las normas legales que hay y además el compromiso activo de los medios para avanzar en sus propios mecanismos de autorregulación también. Vamos, en la normalización de la igualdad me atrevería a decir que el papel es todavía más importante si cabe y además si hubiera igualdad no habría una prevalencia de violencia de género tan espantosa como la que tenemos. Y ahí es sobre todo destacable el papel de los medios de comunicación en relación a erradicar estereotipos por razón de género y en los contenidos que se dirigen a la población infantil y a la población adolescente. Por un lado, los contenidos que tienen que ver en programas, los roles, el papel de personajes masculinos y femeninos, que sea más equilibrado, más activo también el de las niñas o el de los personajes femeninos, y por otro lado también en la publicidad, que se dirige a menores, ¿no? Que no se esté tan diferenciada por razón de sexo en actividades propias de niños y actividades propias de niñas. En el caso de la violencia de género, aunque se ha avanzado en la mejora del tratamiento informativo de algunas noticias, con deshonrosas excepciones por supuesto, sin embargo, en los espacios informativos, en espacios dedicados al debate o más relacionados con el entretenimiento, hemos asistido y se mantiene una banalización de la violencia de género que es absolutamente inadecuada y además es incompatible con lo que dicen las normas legales de cómo se tiene que tratar la violencia de género en los medios. Y luego, pues en la parte que tiene que ver con los menores, es evidente que la programación infantil, aunque se han hecho algunos avances, todavía mantiene mucho el típico papel de la figura femenina, que es la chica dentro de un grupo masculino más plural y donde cada uno tiene un papel diferente, y luego pues el mensaje de en relación con la publicidad de juguetes todavía tiene muchas deficiencias a nivel de igualdad para menores. En la Ley General de Publicidad, el artículo 3 es la referencia que establece primero un supuesto general, que es el contravenir la dignidad de la persona en general en la publicidad, y luego desdoblados supuestos específicos, que uno es la utilización del cuerpo de la mujer o partes del mismo como mero objeto para captar la atención en la publicidad, desvinculado del producto que se pretende anunciar, y el segundo supuesto es mostrar una imagen estereotipada de las mujeres de tal manera que se fijen estereotipos que coadyuvan al mantenimiento de la violencia de género que pretende combatir la ley. Se siguen utilizando muchísimo los estereotipos en el ámbito de la publicidad, pero lo que no existe tanto es un avance en cuando se considera que ese estereotipo es de tal magnitud como para coadyuvar al mantenimiento de la violencia de género y por tanto llega a ser ilícito. Sin embargo, vemos claramente estereotipos en la publicidad de productos de limpieza, por ejemplo, que claramente se dirigen a mujeres y que establecen un rol de las mujeres como responsables de la limpieza doméstica, o en las mujeres como responsables del cuidado de los hijos, y también todos los productos de alimentación dirigidos a los niños también muestran únicamente a mujeres, mensajes dirigidos a mujeres. Entonces claramente ahí son focos de tremendos estereotipos, pero no se ha dado el paso a nivel de los mecanismos de control o de autocontrol de reconocer eso como estereotipos ilícitos en la publicidad. Y también se mantienen mucho los estereotipos en la publicidad infantil, sobre todo de juguetes. Luego tenemos los supuestos en que la mujer es utilizada como objeto, y ahí tenemos muchísimos anuncios que claramente se muestra a las mujeres como mero objeto para captar la atención de los destinatarios de la publicidad, sin ninguna conexión con el producto, y simplemente se pone a una mujer
con atractivos sexuales para querer vender un coche o para vender otros productos, y ahí bueno, que es clarísimo, y ahí además sí que son muy claros los pronunciamientos de autocontrol de la publicidad declarando no conformes a derecho ese tipo de publicidades. Y yo personalmente abogo porque haya un tratamiento mucho más empoderador de las mujeres en la publicidad institucional que pretende luchar contra la violencia de género. No solamente las mujeres como víctimas, sino sobre todo las mujeres como supervivientes que han sido capaces de rehacer su vida y apartarse de la violencia de género. Algunas campañas institucionales han empezado a ir por ahí, pero todavía son pocas. Y también además donde se haga ver en la parte del tratamiento informativo los beneficios de salir de la violencia y no solamente el riesgo o las consecuencias fatales de seguir sufriendo la violencia de género, que eso las mujeres ya lo conocen. Lo que hace falta decirles es que hay una vida mejor fuera de la violencia. En el tratamiento de las informaciones es mucho más plural la presencia de mujeres y de hombres, y también los testimonios que aparecen de mujeres expertas en distintos campos. Ahí se ha avanzado, aunque todavía no representa para nada el equilibrio que hay entre la población, ¿no? Entre los dos sexos, y siguen todavía teniendo una posición mucho más de autoridad y de expertos los hombres en relación con las mujeres en el tratamiento de diversas noticias informativas. Pero se ha avanzado y creo que es importante también que reconozcamos los avances, aunque todavía si viniera un extraterrestre y nos viera en función de lo que sale en los medios de comunicación, pensaría que las mujeres somos un tercio de las que somos en realidad y que nos dedicamos a muchas menos cosas de las que nos dedicamos en realidad, ¿no? Y eso hay que cambiarlo. Se ha avanzado también en que el tratamiento de la violencia de género en los medios sí que huye un poco más de esas opiniones y chascarridos y cotilleos que siempre envolvía la noticia, y de las claras alusiones a los móviles del asesinato de una mujer, por ejemplo. Pero ya digo, los programas que son más de entretenimiento, el nivel de avance es muy bajo, y las tertulias que pretenden ser a veces de personas interesadas en violencia de género siguen teniendo un enfoque absolutamente desinformado del problema y muy banalizador. Pero conviene no desconocer que sí que ha habido algunos avances, donde menos en los estereotipos quizá de la publicidad, donde más sí en menos utilización de la mujer como mero objeto. En el caso de la violencia de género, los mecanismos de regulación son fundamentalmente algunas de las disposiciones legales que hay, tanto las incorporadas por la Ley de Protección Integral frente a la Violencia de Género como por la Ley de Igualdad, y sin embargo lo que hay es realmente muy poca supervisión en el marco de los mecanismos de control de los medios de comunicación, de acuerdo con la Ley de Comunicación Audiovisual y de acuerdo con la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, para luego hacer un seguimiento de eso. Y ahí hace falta, por lo tanto, un compromiso muy potente de los medios, y está bastante estancado. O sea, hubo algunas iniciativas de manuales de buenas prácticas a partir del año 2001-2002, y luego algún código de autorregulación de algún medio o decálogos de buenas prácticas en torno al año 2007-2008, pero luego no se ha materializado en que haya un código de autorregulación tal y como estaba previsto, que realmente se haya extendido y que tenga un mecanismo de seguimiento estable. En el ámbito de los medios de comunicación, la violencia de género y la igualdad en general. Sí que está mucho más avanzado los mecanismos de regulación en el ámbito de la publicidad. Ahí existe una entidad que es Autocontrol de la Publicidad, que sí que está dotada de mecanismos de control, tanto de asesoramiento a priori como de control a posteriori a través del jurado de la publicidad, donde sí que pues hay revisión de las piezas publicitarias que son objeto de reclamación por infringir cualquier norma, sea sobre igualdad o sea sobre cualquier otro tema. Han avanzado los medios en la autorregulación en lo que se refiere a publicidad, pero en la autorregulación en general han avanzado muy poquito los medios de comunicación. Los medios de comunicación, además, en general abogan mucho por
que no haya tanta regulación, sino más bien dejarlo al terreno de la autorregulación, pero sin embargo, en lo que tiene que ver con igualdad y medios de comunicación, el avance de la autorregulación es prácticamente inexistente. Si solamente avanza la apuesta de la industria en lo que tiene que ver con la autorregulación en materia publicitaria. Es fundamental ahí, primero, que las administraciones cumplan su papel de autoridades supervisoras, donde les compete. Yo creo que no hacen falta más normas, no hace falta cumplir las que hay. Y por otro lado también su papel para auspiciar que que la industria avance en mecanismos de autorregulación, en el tratamiento, en relación con igualdad y con medios de comunicación, porque si no, efectivamente es que se normalizan las cosas y no tiene sentido. Lo que no tiene sentido es regular por la igualdad si luego hay impunidad en el incumplimiento sistemático de las disposiciones sobre igualdad y medios de comunicación. Según la Organización Mundial de la Salud, en fechas recientes ha determinado que en torno a 1/3 de las mujeres en el mundo sufren violencia de género a través de maltrato físico, psíquico o abuso sexual, ¿no? Entonces, evidentemente, queda muchísimo por recorrer, pero yo sí que creo que podemos hacer posible en que al menos no haya tolerancia frente a la violencia de género, y eso pasa, y aquí es donde más alerta tenemos que estar, en no tolerar los micromachismos que se están consolidando entre la población juvenil. Los estereotipos ahí siguen muy consolidados, y la verdad es que hay muchas series que consolidan que haya mecanismos de control, y el control al final es lo que lleva a expresiones más agresivas o más violentas de violencia de género, porque esa violencia se produce cuando no te sometes a ese control. Entonces, la pretensión de control es una alarma absoluta sobre que se están de conductas realmente que son expresivas de violencia de género, y realmente es que no se ve como tal. O sea, es que se le está produciendo cierta idealización del atractivo del control o de la sumisión o del ser la chica de. Estamos volviendo un poquito a eso, solo que con una estética más moderna, y entonces eso trivializa la importancia de no admitir para nada los mecanismos de control de chicos en relación con sus parejas, chicas, etc. Pero al mismo tiempo sí que mantengo también la esperanza en el hecho de que las mujeres cada vez también tienen mecanismos de autonomía en la parte de recursos académicos y económicos más fuertes, que no evitan, ojo, no evitan padecer la violencia de género, pero sí posibilitan tener más recursos para salir de ella. Como decía, que utilicemos el poder que tenemos como ciudadanas y ciudadanos y exijamos a que cada quien cumpla su responsabilidad y su papel, tanto medios de comunicación, anunciantes, como a los poderes públicos, que muchas veces hacemos dejación de ese poder que tenemos y esa capacidad de interlocución para hacer cumplir las normas.